la siguiente sesión vamos a destinarla ya a lo que tiene que ver con los diseños cualitativos de investigación y los diseños observacionales de investigación. Em, Porque también un gran número de ustedes plantearon propuestas de investigación observacionales. Eh, y en ese sentido, pues digamos que lo que nos haría falta complementar al respecto, en ocasiones está más ligado a que, pues, sabíamos que teníamos que hacer un estado del arte, pero no lo hicimos. O teníamos que hacer una justificación, pero no la hicimos. O un planteamiento del problema donde no está claro, digamos, ese planteamiento del problema. Entonces vamos a tratar de hacer un paralelo entre diseños por puntos que tenemos, digamos, en común. Vamos a hacerlo haciendo la salvedad de una, como una ruta que vamos a seguir. Entonces, lo primero que necesitamos hacer, vamos a hacerlo como si fuera en una pizarra, para que nos hagamos como una idea, digamos, de la estructura que vamos a manejar. Normalmente nosotros tenemos algo que llamamos proyecto de investigación. ¿Vale? Y ese proyecto de investigación normalmente se traduce en un paper o, llamémoslo de una vez, un manuscrito. Este manuscrito puede ser tipo capítulo o tipo artículo. Bien, ¿eso qué significa? Que vamos a pasar de la investigación como propuesta a la comunicación por escrito de lo que investigué, o sea, de qué encontré, ¿vale? Entonces, en la universidad nosotros tenemos que como resultado del proceso nos están pidiendo una... Ya les hablo de lo que tenemos que entregar para el fin del curso. Sí, digamos que ya vamos para allá, para lo que tenemos que entregar, digamos, para finalización del curso. La intencionalidad es que todos vamos a entregar un proyecto de investigación, ¿vale? Pero entonces vamos a hacer una diferenciación que me parece importante porque dentro de los proyectos de investigación, según el diseño de investigación, tenemos ciertos puntos que ampliar o ciertos puntos que podemos excluir, ¿vale? En ese sentido, dentro de los proyectos de investigación, algo que va, digamos, a determinar la forma de ese proyecto de investigación y lo que contiene, va a depender en gran medida del diseño de investigación. ¿Por qué? Porque si yo digo que mi diseño de investigación es cualitativo, ¿vale? Significa entonces que yo voy a hacer mucho énfasis respecto al marco epistemológico o teórico desde el cual el investigador entiende la realidad. Es decir, que nosotros vamos a decir, por ejemplo, mi manera de entender la realidad es una manera del interaccionismo simbólico. Mi manera de entender es una perspectiva más eh, sociocrítica. Mi manera de entender es que las personas son agentes de cambio. Tengo una adherencia política al respecto. Soy de izquierda, soy de derecha, soy postcolonialista, ¿vale? Digamos que en los diseños de investigación cualitativos, el marco interpretativo, es decir, las gafas que uso para mirar el mundo, sí o sí debo explicitarlo, debo hacerlo muy explícito. En ese orden de ideas, entonces, en el diseño de investigación cualitativo, eh, nosotros vamos a hacer mucho énfasis en términos del marco teórico, no solamente sobre las categorías, o
Bueno, variables normalmente las utilizamos como para los diseños cuantitativos u observacionales, ¿sí? En ese sentido, hablamos de categorías. Las categorías serían como nuestras palabras clave, que las palabras clave pues las tenemos en nuestro título y las tenemos en nuestra pregunta de investigación y las tenemos en nuestros objetivos. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por qué debemos de incluir en el marco teórico, por ejemplo, cada apartado o cada palabra clave debería de tener su correspondiente desarrollo teórico, es decir, dar cuenta de que respecto a esa palabra existen diferentes autores que son significativos para entender el contexto teórico o las relaciones teóricas a las cuales esa palabra se adscribe. Entonces, no sé si ustedes han visto que muchas veces en los tesauros, algunas palabras clave nos dicen que la definición que estamos tomando de esa palabra pertenece a la filosofía o puede pertenecer a la neurociencia. Y entonces la palabra es la misma palabra, pero dependiendo del marco teórico que yo asuma, pues voy a tener una definición de esa palabra. En ese sentido, entonces, primera idea importante que ya todos digamos que tenemos es que nosotros hemos definido por lo menos tres tipos de proyectos de investigación, al menos, por lo menos, basados en tres grandes categorías, que son la revisión sistemática de literatura. Dentro de la revisión sistemática de literatura tenemos la revisión exploratoria de literatura. Revisión literaria exploratoria de literatura. Tenemos otro tipo que también está allí, que son los que estamos hablando, que son cualitativos. Cualitativos. Y entre los cualitativos, entonces tenemos desde la etnografía, fenomenología, estudio del caso, teoría fundada. Podemos encontrar también desde la acción participativa, la investigación, acción participativa. ¿Sí? Todos esos digamos que los podemos encontrar dentro de los diferentes diseños de investigación cualitativa. Y tenemos también, por último, los diseños cuantitativos, donde digamos que su principal característica o principal representante son los observacionales. Que en los observacionales pues encontramos los de cortes, casos, controles, transversales, principalmente. Y Profe, qué pena, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? de los de cortes, sí, la característica de los estudios de corte es que nosotros no vamos a controlar una variable como tal. Esa es la característica de los observacionales. Nosotros no, en ningún momento, digamos que vamos a controlar, por decirlo así, o manipular las variables, sino que lo que vamos a hacer es observar el comportamiento de las variables. Ahora, esa observación de esas variables, nosotros normalmente hablamos siempre de una relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Cuando hablamos de eso, nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la variable de respuesta? Y esa variable de respuesta sería la consecuencia o aquello que yo quiero medir. Y quiero medir como consecuencia o como efecto de un conjunto de variables que estén asociadas. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios de corte, lo que hacemos es un seguimiento a un grupo de pacientes, un grupo de personas que comparten
una característica o una variable de interés. Y queremos ver cómo a ese grupo de personas que comparten esa característica común se afecta una variable de resultado que es de nuestro interés y queremos medir. Entonces, el ejemplo que tenemos casi siempre aquí es el 2016 estuvo marcado por personas que fueron víctimas de una epidemia también del virus del Zika. Entonces, eh, las personas que nacieron en el 2016, todas esas personas comparten la característica común de haber estado dentro de esa pandemia, pero no todos desarrollaron o fueron diagnosticados con Zika. Para poder ser diagnosticados, pues tuvieron que tener un diagnóstico clínico positivo eh, por la picadura, digamos, del Zika como tal. Y entonces, lo que tenemos es un grupo de personas que tienen el diagnóstico de Zika y entonces a ellas lo que podemos hacer es un seguimiento, un estudio de corte. Y esa corte sería, por ejemplo, la corte de los estudiantes del 2021. Yo quiero, por ejemplo, mirar cómo se afectó su aprendizaje, por ejemplo. Y entonces el efecto pandemia, el efecto conflicto armado, el efecto virtualidad de las clases. Como, digamos, el área clínica, por ejemplo, como, o sea, si, no sé, los odontólogos o los médicos, suturar, que me enseñen a suturar de pronto virtualmente, pues menos mal nosotros tenemos hospital simulado, pero digamos, quizás lugares en los cuales se sigue enseñando, pero pues, de forma teórica, con el paso a paso, pero sin la práctica, se convierte en algo un poco pues, complejo. Entonces nosotros podemos hacerle seguimiento a grupos de personas que comparten una característica común, monitoreando un aspecto que nos interese o varios aspectos que nos interesen. Pero principalmente se acostumbra a definir pues, una variable resultado. Entonces, en el caso del Zika, uno puede decir, quiero medir el efecto sobre el desarrollo, o el neurodesarrollo, o el desarrollo cognitivo, o sobre el lenguaje, ¿vale? Y entonces el estudio de cortes pues se caracteriza por ejemplo, ustedes podrían decir, cualquiera que diga, vamos a tomar la corte de estudiantes que comparten una característica común y mirar el efecto eh, de esa característica común sobre una variable, pues tenemos un estudio de cortes. Entonces los estudios de cortes son un estudio de seguimiento. Digamos, tenemos un grupo de pacientes que inician, pero no necesariamente todo ese mismo grupo de pacientes termina. Puede pasar. Por eso a veces se acostumbra mucho en los protocolos del Equator Network, de los estudios Stroop de corte, poner un flujograma para poder señalar en el flujograma cuántos empezamos. Entonces, supongamos que el conjunto de casos de niños diagnosticados con Zika fueron 140 niños. Pero al hacer el seguimiento, al contactar a las personas, al buscar las entrevistas, pues de esos 140 realmente no participan todos porque se cambiaron de vivienda, porque no quieren participar, porque dan una dirección uno va y no están, ese tipo de cosas, y terminan por aspectos operativos participando menos personas. Todo eso yo lo tengo que indicar. De cuántas poblaciones estábamos hablando y cuántos terminaron dentro del estudio? Eso lo puedo mostrar con un flujograma. Los estudios por lo tanto, observacionales de cortes tienen esa característica común. Los estudios de casos y controles, la diferencia con los estudios de cortes es que vamos a agregar un grupo con el cual vamos a comparar. Entonces, ejemplo, niños con Zika versus niños sin Zika. Bien. Eh, personas pandemia versus personas sin pandemia. Y ahí pues sería un poco difícil encontrar personas sin haber tenido la experiencia de pandemia. De pronto países como Nueva Zelanda, que quizás, digamos, el impacto de la pandemia fue mínimo, pues quizás puedan ser de interés.
¿vale? Entonces, siempre vamos a tener una comparación entre los grupos y a veces esa comparación entre grupos es de uno a uno. Es decir, que por un niño de Zika tenemos un niño normal. O también podemos decir que por un niño de Zika tenemos dos normales, o por dos de Zika tenemos uno normal. El asunto es mostrar que eh, estadísticamente hablando, los grupos son homogéneos. Entonces, este grupo son niñas y este grupo también son niñas. O si son niñas y niños en el otro grupo, pues también deberían haber una misma proporción de niñas y niños, como para poder que no exista, digamos, ruido o variables que puedan causar error dentro de la relación, porque finalmente los estudios observacionales tienen como la característica mmm, que la estadística que se aplica dentro del análisis, pues normalmente es una estadística descriptiva. O sea, hablamos de tablas de frecuencias, de desviación estándar, de un promedio, de una media, ¿cierto? Pero no necesariamente eso termina allí. Yo también puedo pasar a hacer una estadística analítica. Entonces, además de describir cuál fue el comportamiento de las variables, también puedo mirar cuál es la relación que existen entre esas variables. Entonces, para eso, pues es mucho mejor, ¿no? Eh, yo seleccionar adecuadamente pues, el diseño que voy a tomar. Entonces, si yo efectivamente quiero mirar el efecto que tiene A sobre B, pues muy seguramente me va a servir mucho más un estudio de casos y controles, o sea, niños víctimas de bullying versus niños sin bullying y su impacto sobre la salud mental, por ejemplo. Ahí digamos que un estudio de casos y controles pues es mucho mejor que un estudio transversal, observacional. Pero eso no significa pues que si lo hago transversal observacional pues esté mal. Pero la intención es pensar lo que nos representa. Y es decir, que en el estudio de casos y controles pues necesitamos lo que decíamos, una representatividad entre el grupo control y el grupo de casos. Nuevamente los casos es lo que nosotros llamaríamos las cortes. Es decir, los casos son aquellos que tienen, que comparten la variable de interés. Entonces, bullying, Zika, pandemia, lo que sea. ¿Bien? Y lo comparamos con aquellas personas que no tienen esa exposición a esa variable. Y miramos entonces si hay una relación estadísticamente significativa en el grupo de casos versus controles. Bueno, entonces decíamos todo esto porque creo que nos perdemos, ¿no? Dentro de lo que llamamos proyecto de investigación cuando elegimos uno u otro diseño de investigación. Por eso, dentro del curso, digamos que invitábamos a revisar Equator Network. Decíamos que revisar el protocolo nos ayuda entonces a entender qué puntos o qué aspectos yo debo de tener en cuenta cuando elijo un diseño. Y asimismo, entonces, eh, tener presente que algunos aspectos no necesariamente van a estar cubiertos cuando entregamos un proyecto de investigación para poder recoger datos, para poder pasar a recoger datos. Normalmente se acostumbra un filtro. ¿Cuál es el filtro? El comité de ética. Entonces, las revisiones sistemáticas o de literatura no necesitan pasar por comité de ética, ¿vale? Como no necesitan pasar por comité de ética, ¿ok? Al no necesitar pasar por comité de ética, entonces normalmente los proyectos de investigación se acostumbran para enviarlos a comités de ética. En ese sentido, ¿yo qué podría hacer? Pues si estoy haciendo una revisión sistemática de literatura o una revisión exploratoria de literatura, yo podría pasar directamente a el manuscrito. ¿En qué sentido? Que yo puedo elaborar el protocolo de
revisión que estoy siguiendo. Es decir, que yo podría empezar por, eh, si vamos a hacer revisión sistemática o revisión exploratoria, paso número uno que necesitaríamos hacer es dirigirnos inmediatamente a consultar la existencia o no de revisiones en esa temática. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo que voy a hacer una revisión, lo primero que me van a pedir o me van a preguntar a mí como investigador es si ya hay una revisión en ese tema, para no desgastar esfuerzos en términos de ya hay un grupo que está adelantando esa misma revisión, por lo tanto, ¿por qué no hace otra diferente? O aumenta, digamos, lo que sabemos sobre ese tema de otra forma, con otra pregunta clínica. Entonces, lo primero que nosotros haríamos sería, podemos ir a Cochrane Library, y entonces en Cochrane Library, aquí podemos encontrar, este es un repositorio, así como un repositorio es un alojamiento de investigaciones, ¿vale? En ese sentido, ustedes aquí pueden buscar por las palabras claves que hay. Entonces, por ejemplo, lactancia infantil, ¿no? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, eh, podríamos decir, por ejemplo, también podemos buscar en español. Entonces, él nos muestra qué hay en Cochrane. Entonces, en Cochrane hay 0 revisiones sobre lactancia. Hay 0 protocolos Cochrane. Los protocolos, entonces, ya sería el registro como tal. Hay 4 ensayos clínicos que dentro de los estudios que también son cuantitativos encontramos, que son los ensayos y controles, perdón, de los estudios, los ensayos clínicos, tanto aleatorios como no aleatorios. Y entonces, digamos que con esto, pues nosotros eh, podríamos hacernos una idea de qué es lo que hay. Entonces, por ejemplo, sobre lactancia en Cochrane, pues no hay. La otra base que vamos a utilizar para consultar revisiones es como repositorios institucionales, es Próspero. Entonces, en Próspero podemos nosotros también hacer la búsqueda. Aquí, Search en Próspero, y entonces lactancy, por ejemplo. Hacemos lo mismo que la vez pasada, y si son 2 palabras o más, pues comillas y demás. Tenemos hay una revisión que está en este momento en curso, y hay un grupo haciéndolo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo inquietudes sobre cómo realizar el protocolo, eh, cómo, digamos, plantear la pregunta pico, yo puedo revisar el protocolo que está en este momento en curso. Esta es la pregunta que tienen de investigación. Esta es la estrategia de búsqueda. ¿Qué tipo de estudios fueron incluidos y por qué? Si ustedes se fijan, es un poco similar al protocolo de Equator Network, digamos, de revisión sistemática de literatura. Entonces, esto nos da una pista sobre por dónde afinar, por dónde seguir con la revisión sistemática. Entonces, volviendo nuevamente a, a la pizarra,
estábamos diciendo que podemos pasar directamente al artículo cuando hacemos revisión sistemática y que no necesitamos hacer nuestro, nuestro protocolo, por decirlo así, de proyecto de investigación, sino que de entrada vamos a descargar el protocolo de revisión sistemática y lo vamos a seguir. En ese sentido, para yo poder iniciar una revisión sistemática o revisión exploratoria de literatura, recordemos que son diferentes. La sistemática de la exploratoria de literatura, principalmente su diferencia es que una, debemos registrar el protocolo antes de empezar la revisión, mientras que la revisión exploratoria de literatura no lo requiere. Podemos crear nuestro protocolo y podemos empezar a recoger datos sin necesidad de tenerlo registrado. Bueno, ahora, punto número uno, entonces, buscar revisiones previas. Una vez que sabemos que somos los primeros que están haciendo esa revisión, he utilizado lo que otros han hecho para mejorar, perdón, mis resultados, pues entonces yo puedo iniciar con mi artículo como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros nos vamos a encontrar en el artículo? Vamos a empezar con nuevamente tiene título, lo que nos dice el protocolo de la revisión y lo que nos dicen los diferentes protocolos de los demás es que nos acostumbremos a que pongamos el diseño de investigación. Es decir, si yo pongo mi título, dos puntos, revisión exploratoria de literatura o estudio observacional transversal o estudio de casos y controles, o etnografía, o entrevista, o grupo focal, porque incluso también nos sugiere el protocolo que podemos hacerle cualquiera de las dos, o la técnica que estamos utilizando de recolección de datos, o el diseño de investigación, señalarlo, en la investigación cualitativa especialmente. Entonces, volviendo acá, sería, tenemos un título, entonces el título como tal expresa principalmente la idea que queremos señalar. Aquí quiero darles como un pequeño tip para la presentación de proyectos de investigación a comités de ética. La diferencia que hay entre el título que se presenta para el artículo versus el título que se presenta para el proyecto de investigación radica en que en el artículo lo que nos interesa es que nos lean y que nos encuentren, ¿vale? Por lo tanto, buscamos títulos muy generales. Por ejemplo, en vez de decir depresión en estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, diríamos depresión en estudiantes universitarios. Ese sería nuestro título. ¿Para qué? Para llamar la atención, para que no digan, es una investigación solo en una universidad. No, no me interesa. Me interesaría más la perspectiva de estudiante universitario, ¿vale? Mientras que en los proyectos de investigación, los comités de ética se fijan mucho en la delimitación precisa, clara, de la propuesta de investigación. Es decir, que ahí sí va Universidad Santiago de Cali, va el año, va el detalle en el título. Es decir, que si bien nosotros estamos buscando títulos cortos, pues no es una regla que el título tenga que ser corto. Aquí digamos que para los proyectos de investigación que van para comité de ética, es decir, diseños cualitativos o cuantitativos, el título debe ser muy detallado, muy explícito, ¿vale? Y cuando lo ponemos ya en capítulo o en artículo, lo que nos interesa al ser leídos es ya no tan específicos, sino más generales. Y de hecho, hasta podemos poner títulos que llamen la atención, tipo pregunta, ¿qué se relaciona con el desempeño académico? Un estudio de casos y controles, por ejemplo. Ok, ya, súper. Voy a leer este artículo porque me contesta esta pregunta que seguramente yo me he hecho, ¿no? Vale, entonces, volviendo nuevamente a lo que estábamos hablando sobre los aspectos que vamos a desarrollar, me parece que es importante que tengamos este paralelo porque a veces nos confundimos. Entonces, paralelo en el sentido de proyecto de investigación versus artículo o capítulo del libro, ¿sí? Es decir, pasar de la investigación a la comunicación científica, tenerlo las dos
partes al tiempo. Después del título, ahí vimos la primera diferencia entre ambos, que lo acabamos de señalar. Aparece el resumen. El resumen normalmente se acostumbra en el artículo o en el capítulo, pero no se acostumbra en el proyecto de investigación. No se acostumbra a un resumen. Es importante que normalmente en la universidad se pide como producto pues, que se entregue un tipo capítulo, tipo artículo. Por lo tanto, pedimos de entrada pues irnos preparando para eso. Tipo que nuestro proyecto de investigación aún no sea obligatorio el resumen, pues tengamos un resumen aproximado. ¿Por qué es importante escribir el resumen? Porque el resumen recoge de qué trata el artículo. Es decir, que si yo como escritor tengo que hacer mi resumen y no sé qué poner en mi resumen, significa que no sé qué es de qué trata mi texto, mi investigación. Por lo menos entonces el resumen nos da como una estructura de la escritura desglosada de lo que será el proyecto de investigación o de lo que será el artículo de investigación. Entonces el resumen lo vamos a colocar como algo que vamos a encontrar en ambos, sabiendo de que no es necesario en el proyecto de investigación, pero que entendemos su finalidad y por eso lo incluimos en ambos. El resumen lo vamos a encontrar en ambos. Viene la principal diferencia entonces a continuación y es la introducción, ¿bien?, que aparece en el artículo, en el capítulo de investigación, versus la introducción que encontramos en los proyectos de investigación. ¿Vale? Entonces, qué contiene la introducción? Yo creo que me va a ser mucho más fácil hacer una tabla comparativa en Word. Entonces voy a dejar de compartir aquí pantalla de pizarrón. Les voy a compartir un Word donde podamos hacer esa tabla comparativa juntos y podamos entonces vislumbrar esas diferencias. Entonces en mente vamos a hacernos una tabla de 2 columnas donde vamos a incluir los puntos que queremos desarrollar. Entonces vamos a hacer 2 columnas. Entonces tenemos el proyecto y tenemos la comunicación. Entonces en el proyecto ya habíamos dicho respecto al título, al resumen, introducción. Entonces, la introducción en el proyecto es una introducción que lo que busca como tal es presentar la investigación. Y por lo tanto, tiene las ideas principales de cada etapa. Esta finalización de idea, mensaje clave, puede ser útil de mantener como tips como para escribir la introducción que puede ser, digamos, importante, como a considerar. La introducción la podemos plantear como si fuera lo último que vamos a escribir, ¿sí? Es lo último que vamos a escribir. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer, pues, principalmente, de qué trata nuestro trabajo ya terminado, qué es lo que contiene, que sí contiene, para que no nos pongamos en hacer unas introducciones que luego no terminan cumpliendo lo que prometieron. En ese sentido, haremos la introducción al final. Otro punto importante de la introducción es que podemos hacer una lectura de nuestros apartados del trabajo y seleccionar cuáles son esas ideas como importantes o claves, esas ideas que uno dice me ayudan a entender el planteamiento del problema. O sea, ¿por qué esto es un problema? A justificarlo, a plantearlo, eh,
a dar contexto de la investigación, es decir, qué se sabe sobre el tema, qué es lo que se desconoce sobre el tema, las principales ideas y el apartado metodológico, las principales ideas. ¿Sí? En ese sentido, algunas personas consideran que como el proyecto de investigación, ¿vale? Como popularmente nosotros decimos, va primero para comité de ética, para poder trabajar con seres humanos, pues no tenemos resultados, no tenemos discusión. Entonces, se centra exclusivamente en la construcción del problema y se centra en términos de lo que se sabe sobre a nivel teórico y por qué es importante investigarlo y las investigaciones relacionadas con ese tema. Entonces, decíamos tips para la introducción, pues en tu últimas entonces es como que cuáles son tus 4 principales ideas. 4. 4 ideas así súper claves, súper importantes, a las cuales eh, quieres comunicar. Quieres que queden explícitas en tu texto y que se entienda. ¿Listo? Las pones entonces en la introducción cada idea como tal, y luego lo que vas a hacer es construir los argumentos de esa idea. O sea, la vas a desarrollar, vas a justificarla, vas entonces a convencer de que al lector de por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Y esa es, digamos que una de las mejores ideas, porque a veces uno no sabe qué va primero y qué va después. Entonces, en la introducción, la recomendación es cuáles son mis mensajes claves, mis ideas claves. Eh, así, si no se me ocurren, entonces lo que voy a hacer es leer cada apartado y extraer las ideas claves de cada apartado. Entonces tengo 2 maneras de hacerlo, leyendo los apartados y extrayendo ideas de allí, o como yo hice el trabajo, pues, ¿cuáles son mis principales ideas? Estas. Esto es lo que quiero comunicar. Esto es lo más importante de mi trabajo. Mensajes claves que quiero que si la persona solo lee la introducción, perfecto, se anime a continuar leyendo un poco más. ¿Vale? Entonces, cada idea va a ir en un párrafo. Cada idea como tal, por lo tanto, diríamos, ok, ¿cómo lo organizamos? Es decir, jerárquicamente hablando, ¿por dónde deberíamos de empezar? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo menos importante? ¿Voy a hacerlo de lo más a lo menos o de lo menos a lo más? ¿O voy a hacerlo semejante con semejante? ¿O voy a hacerlo, pero debe tener una lógica? ¿Vale? Entonces, esa coherencia se encuadra dentro de ese marco de trabajo. Eh, o sea, que uno diga, claro, el lector tiene una coherencia y esa coherencia la estoy entendiendo como lector. Por eso hablamos un poco de leer para escribir, o sea, leer como escritor y escribir como lector. Escribimos pensando en el lector y leemos pensando en el escritor. ¿Qué quiso decir? ¿No? Pero entonces en la introducción, como somos los escritores, nosotros decimos, vamos a escribir para que nos lean, para que nos entiendan. Entonces, primer punto dentro de la introducción es qué es lo que quiero comunicar, expreso mis ideas y luego las organizo, las desarrollo como tal. Puedo utilizar conectores para hacer, digamos, esa retroalimentación. Y en la comunicación inscrita, ¿cuál es la diferencia que tenemos? Que en la introducción va muchos de los puntos que en el proyecto de investigación tenemos. Es decir, que en la introducción de la comunicación, nosotros tenemos un apartado de unos antecedentes teóricos e investigativos de los dos. Entonces, de entrada, la introducción de la comunicación científica empieza un poco situando al lector sobre el contexto teórico en el cual se encuadra la investigación, ¿sí? Es decir, cuáles son los principales exponentes, qué variables se han encontrado relacionadas, cómo ha sido estudiado un poco el fenómeno. eh, Se citan inmediatamente los principales eh, investigadores y básicamente esta introducción, si la pudiéramos poner en términos de
¿cómo lo escribiríamos en el término de la comunicación? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? ¿Por qué es importante saberlo? Y termina por el propósito o pregunta de la investigación. Bien, y entonces, si lo planteamos así, digamos, ¿qué es lo que sabemos? Ahí podemos utilizar antecedentes de investigación. De hecho, podemos colocar un subtítulo dentro de la introducción eh, que diga como referentes teóricos. Puedo hacerlo. También puedo colocar un subtítulo que diga eh, eh, limitaciones en la investigación sobre la palabra clave, o sea, sobre lactancia, sobre lo que sea, ¿vale? Entonces la introducción, como tal, si se fijan, tiene finalidades distintas según dónde lo estamos utilizando. La introducción del proyecto de investigación tiene estas características y la introducción, la comunicación científica, lo que importa es que le quede claro al lector, o sea, ¿para qué está la introducción ahí? Para decirle lo que sabemos, porque eso es un problema. Entonces, si ustedes toman cualquier artículo de investigación, cualquiera que sea, a ver si tengo algún artículo por ahí abierto. Mm, este. Cualquiera que tomemos de referencia, esta es una revisión sistemática, me cargue. Esta revisión sistemática, digamos que la introducción como tal, nos pone de entrada en el contexto de la investigación, de por qué, digamos, los autores decidieron investigar, digamos, en este fenómeno. Entonces, eh, mira, dice asociación entre la funcionalidad familiar y la depresión, una revisión sistemática y metaanálisis de la Universidad del Valle y del 2020, ¿no? Entonces, el resumen, ¿vale? De una dice, bueno, antecedentes. Diferentes escalas han sido utilizadas para acceder a varios aspectos de la dinámica familiar y las estructuras. Una buena función familiar parece permitir mejores pronósticos para enfermedades básicas y ah, parece, digamos, un buen predictor de la depresión. El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre la funcionalidad familiar y la depresión. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Primero, que hay diferentes formas de estudiar la dinámica familiar y las estructuras familiares, pero que eh, no es locura de los investigadores, sino que en el mundo muchos están tratando de acceder a eso. Ahora, lo siguiente que nos dicen es que una buena funcionalidad familiar se asocia con la prevención de enfermedades y parece un buen predictor de si se desarrollará o no se desarrollará la depresión, pero parece que no está muy claro. Y por lo tanto, el objetivo de la investigación es este. Si nosotros llevamos esto a la introducción, ¿qué vamos a encontrar? Introducción. En el cuidado de la salud, la visión holística individual es incrementalmente importante relacionada a la aproximación de el cuidado primario de salud y desde una perspectiva hospitalaria. Existen diferentes niveles de conocimiento relacionado al paciente como individuo. A nivel individual, un nivel individual donde aspectos físicos o biológicos, de una dimensión físico-biológica, a nivel psicológico o emocional, o a nivel intelectual, a nivel espiritual. Finalmente,
también encontramos un nivel social donde la familia, la comunidad y la cultura son aspectos clave. Entonces, de entrada, nos están hablando de cómo una aproximación holística en el cuidado de la salud, en la atención primaria, desde una perspectiva hospitalaria, se ve al individuo y se mencionan los niveles, pero luego se hace énfasis sobre el aspecto social y la relevancia que tiene entonces la familia. ¿Vale? Ahora, varios instrumentos han sido desarrollados para acceder a estas dimensiones. Las dimensiones más estudiadas y desarrolladas en la práctica clínica son las relacionadas con las emociones y la familia. Bueno, esta aquí no sé qué es, no lo recuerdo. Respecto al primero, el énfasis ha estado en los desórdenes depresivos. Es decir, el primero sería las emociones, donde los costos para los sistemas del cuidado de la salud, la pérdida de horas laborales, se han visto como presentes. En contrapartida, diferentes escalas han accedido a aspectos de las dinámicas familiares y las estructuras, tales como el apego familiar. Entonces, fíjense aquí cómo damos cuenta de lo que sabemos, ¿no? Estamos mostrándole al lector que la misma idea que tenemos en el resumen, pero más desarrollada. Por eso es tan importante que ustedes digan, bueno, ¿cuáles son las ideas que clave para mí? Y luego las voy a desarrollar. ¿Listo? Luego decimos, bueno, hay varios instrumentos. ¿Esto qué está diciéndole al lector? Pues que usted sabe de lo que está hablando. Y nos presentan entonces las diferentes, digamos, escalas que se han utilizado. Bien. Y luego, en adición, nosotros conocemos estudios previos que hablan de que una funcionalidad, una buena funcionalidad familiar, una buena función familiar, tiene mejores pronósticos para lo que nos ponen arriba de resumen, donde es un problema mayor de salud pública que puede ser altamente discapacitante y mortal. Entonces empiezan a mostrarnos por qué es importante o relevante hablar del tema, ¿sí? Entonces nos dicen, bueno, primero, el asunto de la, de la funcionalidad familiar está relacionada con enfermedades básicas y con predictores de la depresión, y entonces empiezan a presentar estadísticas de depresión y de algunas enfermedades básicas que pueden generar discapacidad, mortalidad y mmm, la prevalencia de la depresión, digamos, en el mundo está alrededor del 12%. Entonces empiezan a mostrarnos. Entonces fíjense que nosotros decíamos la introducción puede empezar por, y de hecho ustedes pueden encontrar artículos donde arrancan es por prácticamente esto. O sea, mostrar esto como primera idea, acá arriba. Empezar por ahí. Y a partir de ahí entonces empezar a decir cómo se ha estudiado la funcionalidad familiar, por qué es importante entonces hacer una revisión porque no está muy claro. Y entonces fíjense cómo eh, presentan todo esto, que esta condición pues es un importante, eh, digamos, límite psicosocial y que pues el soporte familiar es clave en la depresión. Estudios previos han mostrado que el ambiente, las variables del ambiente familiar, estructura, función, soporte, conflicto y algunos otros, están relacionados con el manejo de la enfermedad, la adherencia al tratamiento, coping, no recuerdo qué es. No, no tengo ni idea porque está muy mal traducido. Complicaciones, adaptaciones psicológicas del individuo y la familia a diferentes patologías. Depende mucho de la dinámica familiar. Sin embargo, estamos muy lejos de encontrar hay un vacío consistente en la evidencia científica que nos permita utilizar estos instrumentos
como elementos asociados a la funcionalidad familiar en pacientes con depresión. Acaban de decirnos por qué están haciendo el estudio, ¿sí? Como acaban de decir, si bien tenemos estudios separados que nos muestran la prevalencia de la depresión, lo que causa la depresión, que la funcionalidad familiar está relacionada con la depresión, no hay evidencia consistente, científica, donde se utilicen estos instrumentos que acabamos de señalar anteriormente, que miden la funcionalidad familiar y que estén asociados con eh, la depresión. Entonces, el objetivo de este estudio, entonces como que por lo tanto, ¿sí? Como en consecuencia, va a determinar la asociación entre la funcionalidad familiar y la depresión. ¿Listo? Esto aplica no solamente para revisiones sistemáticas, sino para todos los diseños de investigación. Nosotros, las introducciones de las comunicaciones científicas tienen esa característica. O sea, van a intentar en pocos párrafos, si lo miramos, son uno, dos, tres, cuatro y cinco, pero pues realmente esto puede ser un solo párrafo. Entonces realmente son unos 3 párrafos eh, en los que comunicamos lo que sabemos y lo que desconocemos, porque es importante averiguarlo, y el objetivo de la investigación o el propósito de la investigación. ¿Vale? Y fíjense en algo, que no se pone la pregunta. O sea, algunos estudios la ponen, pero la recomendación es no ponerla. O sea, es muy poco frecuente encontrar eh, algo así como, por lo tanto, el estudio tenía como pregunta o como problema indagar y la pregunta de investigación, ¿no? Digamos que no es muy usual, ¿vale? Ahora, fíjense que con esta introducción, eso es para la comunicación científica, ¿sí? En el proyecto, básicamente, podría tener las mismas características para irnos fobiando, ¿sí? Pero no es obligatorio. Y lo interesante también es que cuando ustedes pasan a comité de ética, a ustedes les van a, bueno, antes de pasar, apenas tengan su primera cita con su director, la recomendación que les hago es pídanle el protocolo de evaluación de comité de ética. Entonces, profe, mire, mi proyecto es esto, usted quiere ser mi director, sí, bueno, tal, se firma, se acomoda, tal. Profe, ¿me puede enviar, por favor, como mi propuesta de investigación es cualitativa, me podría enviar eh, el formato de evaluación cualitativo del comité de ética para proyectos de investigación cualitativos? No, profe, lo que tengo es un proyecto cuantitativo. ¿Me puedes enviar, por favor, el protocolo de evaluación de proyectos cuantitativos del comité de ética? ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque ustedes cogen el criterio y lo revisan a la luz del criterio. ¿Por qué? Porque el comité de ética lo que hace es leer la introducción y, por ejemplo, si el comité de ética en el protocolo dice que en la introducción usted tiene que mencionar las estadísticas del problema y usted no las mencionó, le van a decir aplazado porque no tiene las estadísticas en la introducción. O sea, son muy radicales en ese sentido. Voy a mirar el chat, que hay algo en el chat. Sí, lo envían. O sea, ustedes, por eso es importante que ustedes, cada programa académico tiene una silla dentro del comité. Psicología tiene un representante, odontología, fisio, medicina, todo, cada uno tiene su representante. Entonces, ustedes si no les funciona con un programa, pídanselo con otro programa, un amigo de otro programa, es el mismo. O sea, no es como que este es el protocolo para médicos, no, es el mismo para todos. Entonces, han actualizado los formatos. Sí, es importante que no se queden con el formato, ay, me lo mandó mi compañero que se graduó hace 2 años. No, es porque lo han actualizado. Entonces, pidan formatos recientes. Eh, yo podría compartírselos, se los puedo enviar. O sea, los formatos de todo, de cuantitativo y de cualitativo. También crearon uno para reporte de caso.
o sea, aquellos que quieren su propuesta de investigación hacerla como reporte de caso. El reporte de caso está dentro de los diseños de investigación eh, que tendría una, o sea, está dentro de las comunicaciones científicas, o sea, es un tipo de artículo, ¿sí? Es un tipo de producto. ¿Listo? Entonces, yo les envío los protocolos. ¿Qué les voy a pedir entonces como para responder a la pregunta que me hacían al principio de qué vamos a entregar? Pues vamos a aplicar el protocolo de comité de ética. ¿Listo? Es decir, que los voy a evaluar como si fuera comité de ética. Y entonces, los que están haciendo revisión sistemática de literatura, lo que van a hacer van a ser evaluados bajo el protocolo de revisión exploratoria de literatura. Es decir, que si el protocolo dice que usted tiene que tener un flujograma de cómo va a realizar la búsqueda o el protocolo de búsqueda, pues usted más o menos lo debe de tener. Yo voy a estar subiendo unos videos sobre revisiones sistemáticas para adelantar el proceso, porque el tiempo no nos va a dar, o sea, ya son las y 55. Entonces, yo voy a hacer unos videos sobre revisión sistemática para que ustedes, los que están haciendo revisión sistemática, pues puedan hacer el paso a paso ahí de la construcción del protocolo, digamos, conmigo, con los videos, tan, 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 y lo vamos haciendo. ¿Para qué? Para que lo que hicieron, o sea, no significa que lo que hicieron está mal o lo perdieron, no. Porque digamos que le hizo falta al protocolo los elementos característicos de la revisión. Es decir, eh, cuáles van a ser los operadores booleanos, cuáles van a ser las bases de datos, eh, cuál va a ser la estrategia de búsqueda y mostrar esa estrategia de búsqueda, ¿vale? Entonces, eh, quedo con la tarea de enviarle los protocolos de revisión para que los que tienen diseños cualitativos y cuantitativos se pongan a la tarea de revisarlos. Si tienen inquietudes sobre algún punto que está allí que de pronto desconocen, me escriben para yo hacer un video y enviárselos. Y dos, para los que están haciendo diseños de revisión, pues puede hacer videos para que hagan el paso a paso con el protocolo y que todos los diseños tengan cabida en la entrega final. Entonces, el curso como tal, el producto que vamos a entregar, pues son diferentes propuestas de investigación. Eh, en términos de los que están haciendo investigación cual y cuanti van a entregar proyectos, los que están haciendo revisiones sistemáticas van a entregar un formato tipo comunicación científica. ¿Listo? En esencia eso. Eh, Voy a dejar hasta acá porque tengo varios videos que hacer en esa perspectiva. No sé si tienen alguna inquietud al respecto sobre lo que vamos a hacer. Profe, ¿Sí? la entrega de este trabajo final es más o menos para qué fecha. Yo les estaría avisando en función de las fechas de calificación. O sea, nosotros nos dan unas fechas de cierre del sistema y yo lo que hago es como calcular para poder leerlos a tiempo y retroalimentar a tiempo. Yo pensaría como para que se hagan una, una idea, aproximadamente estamos hablando de entregas primera semana de junio, más o menos, creería yo. ¿Listo? Primera, segunda semana de junio. En esencia. Pero yo les digo bien, eh, sí, digamos que lo que vamos a hacer termina siendo como, hagamos de cuenta que la fecha de entrega es como si nos estuviéramos presentando a comité de ética. Obviamente no vamos a pedir pues la carta de presentación del director, eh, pero por ejemplo los consentimientos informados o asentimientos informados, los instrumentos que vamos a utilizar, ese tipo de cosas deberíamos de tenerlos ya como vislumbrados también lo más adelantado posible que podamos, como si nos fuéramos a presentar. Es decir, eh, que si yo, por ejemplo, quiero medir los desórdenes alimentarios,
¿Cuál es el instrumento que voy a utilizar para medir desórdenes alimentarios? No, es que yo lo que quiero es medir, de entrada yo ya tendría, a partir de la revisión de literatura, identificar el instrumento a aplicar. Lo que ustedes ganen en tiempo, pues mejor, mejor, porque finalmente ingresan a la universidad en el siguiente semestre con un proyecto en un estado pues muy, muy avanzado. ¿Listo? ¿Eh? Bueno, sí, nosotros vamos a llegar a esta metodología incluyendo todos los detalles de la metodología. O sea, vamos a ser ahí muy como minuciosos en eso. Eh, Intentándolo en los tiempos que tenemos. Es decir, eh, como les decía, instrumentos, por ejemplo. No basta con que yo mencione, por ejemplo, voy a utilizar el instrumento SRQR y resulta que en los anexos no está el instrumento. ¿Por qué es importante que yo ya lo tenga? Porque de entrada yo ya voy a saber si lo pude conseguir o no. Por ejemplo, yo me encontré en los estados del arte un instrumento. Resulta que digo que lo voy a utilizar, porque lo utilizan en todos, pero cuando lo voy a encontrar, lo voy a buscar, resulta que no lo encuentro. O sea, no aparece el instrumento. Lo busco en internet, no aparece, lo mencionan en las investigaciones, pero no aparece, no aparece, no sé qué preguntan. O sea, no sé, si tuviera que aplicarlo, no sé qué es lo que tengo que aplicar. Entonces no me sirve, porque no lo puedo aplicar. Ah, no, profe, es que sé el instrumento, entonces, bueno, escríbele al autor, dile que si por favor te comparte el instrumento y te autoriza a utilizarlo en la investigación. Ah, genial. Pues tú puedes colocar que está en proceso de respuesta del autor del instrumento. Y genial, porque entonces todo este tiempo lo ganas para que la respuesta llegue y puedas decir, sí, sí, claro, se cumplió. ¿Listo? Profe, qué pena, otra pregunta. Si de pronto nosotros podemos, pues yo sé que de pronto el tiempo suyo es un poquito más cortico, de pronto está ocupado con más cosas, pero de pronto nosotros podríamos enviarle algunos avances de lo que hagamos como para que no sea solamente entregarle trabajo final y ya que de pronto tenga muchas, pues, correcciones y de pronto no nos vaya muy bien en la nota. Sí, pues yo me voy a concentrar un poco en hacer como videos por apartados del trabajo, cosa o sea, es un poco difícil por el volumen de estudiantes que tengo. O sea, si yo solo lo estuviera a ustedes, les diría, sí, no hay ningún problema, pero si yo les digo que sí y ustedes me envían y yo no tengo el tiempo para revisarles, porque de hecho a veces sucede así, que uno dice, voy a leer, pero no me puedo sentar a leer porque no me cabe pues, el espacio. Pues me sentiría mal porque ustedes me dirían, profe, pero ¿por qué me pone esta nota si yo le envié con 2 semanas, 3 semanas de antelación el proyecto y usted no me revisó? Entonces quisiera es como decirles, vamos a hacerlo acompañados a partir de como tutorías virtuales con videos que ustedes puedan devolver y preguntarme y yo grabarles un video que les aclare eso. O sea, algo como muy de que les sirva a ustedes y que puedan devolver el video y decir, claro, sí, esto lo tengo que revisar. Bueno, como en ese sentido. Y que si el tiempo me da, yo les puedo decir, listo, esta semana reviso, solo esta semana porque tengo el tiempo. Entonces envíenme los que tengan y quieran que les revise con antelación, ¿vale? Eh, también se me ocurre que con algunos, o sea, por ahora no me quiero comprometer, pero podría decirles, me pueden enviar y revisamos el trabajo en video y que quede como para todos la retroalimentación ahí para todos y que no tengan como ese inconveniente de profe porque lo muestra haciendo trabajo y porque me retroalimenta en público o así. Entonces, el tiempo es nuestro tesoro en este momento, ¿sí? O sea, eh, como para resumir, si tengo el tiempo les digo que me envíen y reviso, pero
lo que vamos a hacer en términos de cómo acompañarlos a todos en sus propuestas es por apartados. Vamos a hacer como algo muy detallado para que ustedes puedan ir monitoreando eh, y cumpliendo con lo que queremos. ¿Listo? Punto a punto. ¿Listo? O sea, algo que sea muy beneficioso para ustedes. Ganamos los dos. Ganamos ustedes, gano yo. ¿Listo? Bueno, profe. Vale. Ok. Bueno, chicos. Un placer y que estén muy bien. Les envío este video. Apenas lo subo.